del Señor en esta oportunidad. Como siempre te digo, espero que todos los mensajes, espero que todas las enseñanzas, todos los videos que subimos acá al canal sean de gran bendición para tu vida, sea para que tú te edifiques, para que edifiques a tu casa, a tu familia, a tu matrimonio, la iglesia en la que tú estás, del lugar que tú seas, del ministerio que tú seas, del país que tú seas, de la nacionalidad que tú seas. Que la palabra del Señor te pueda bendecir en este día. Si la palabra de hoy te va a bendecir, si la palabra de hoy te edifica, te quiero invitar a que puedas compartir este mensaje con aquel que lo pueda estar necesitando. Nosotros somos portadores de la palabra del Señor y la palabra del Señor, como dice el apóstol Pablo, no está presa. Pablo en algún tiempo él estuvo preso, pero la palabra del Señor no puede estar presa, no puede estar cautiva. Así que te quiero invitar a que tú compartas la palabra del Señor. Los únicos beneficiados con esto somos nosotros. Somos los únicos nosotros los que nos beneficiamos con la palabra del Señor. Dios a su palabra, Dios no gana nada diciéndonos cosas, los que ganamos somos nosotros. Los que necesitamos la palabra de Dios somos nosotros, los bendecidos con la palabra, los edificados con la palabra somos nosotros. Así que te quiero invitar a que compartas este mensaje o algún otro mensaje que el Señor te haya bendecido, te haya hablado acá. Compárteselo a alguien porque estoy seguro que Dios quiere seguir comunicando las formas en que Él tiene de manifestarse, la forma en que Él tiene de actuar, la forma que Él tiene de proceder y cómo Él quiere gobernar nuestras vidas. Hoy por hoy existen muchos predicadores, en internet tú puedes ver muchos tipos de personas que hablan muchas cosas, pero no todo mensaje viene de parte de Dios. No porque alguien se para en un púlpito con un micrófono y con la Biblia abierta, significa que está entregando un mensaje de Dios o significa que está hablando la palabra del Señor. Dios tiene mensajeros, Dios tiene personas, ministros suyos que Él mismo ha preparado para hacer esta labor. No todo aquel que dice que tiene un mensaje de Dios es un mensaje de Dios. La palabra de Dios, cuando es de Dios, generalmente nos corrige, nos exhorta, nos motiva. No solamente nos habla bendiciones, no solamente nos dice que nos irá bien, la palabra del Señor tiene muchas facetas, tiene muchas formas de ser. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, dice, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Le dice, hombre de Dios, prediques la palabra a tiempo y fuera de tiempo. ¿Y cuál palabra? Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí tenemos al menos tres características fundamentales de la palabra del Señor. Redarguir, exhortar y reprender. Son al menos tres características de la palabra del Señor. Entonces cuando tú escuches un mensaje en algún lugar, en internet, donde tú estés escuchando, pon atención, ¿qué te está hablando? ¿Está hablando tus emociones? ¿Está hablando psicología? ¿Está hablando los temas modernos de hoy? ¿Qué está hablando? ¿Qué está diciendo? La palabra de Dios no pasa de moda. La palabra de Dios vive y permanece para siempre. El mensaje del Evangelio es uno solo. La palabra de Dios es una sola. No predicamos otro Cristo, no predicamos un Cristo 2024, predicamos el Cristo de todos los siglos. Jesucristo es el mismo de ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Si te predican otro Cristo, un Cristo que te dice que no, que tú no tienes que sacrificarte, que todo es prosperidad, que todo es bendición y que no hay que hacer nada, que simplemente hay que esperar las bendiciones de Dios y caminar por fe. Camina por fe, sin una palabra, sin una instrucción de Dios, tal mensaje no viene de Dios. Pon atención, mi hermano, el Señor dice que las ovejas suyas oyen su voz y no siguen la voz de los extraños. Tú podrás decir, ¿cómo yo sé que tú no eres un extraño? ¿Por qué? Porque yo te digo que yo no soy un extraño y que soy un mensajero del Señor? Porque no estoy hablando de mi propia cuenta. Y si tú puedes ver mi temática en los mensajes que yo acá generalmente subo, no subo mensajes para cautivar tu atención, por el contrario, son mensajes más bien que nos exhortan, que nos reprenden, que nos redarguyen. Hay muchos mensajes que yo subí acá que simplemente son exhortaciones, que son a veces reprensiones de parte del Señor. No todo mensaje del Señor nos va, ¿cierto?, a motivar o nos va a bendecir o nos va a estimular, pero tampoco todo mensaje de Dios nos va a poner espada, nos va a poner reprensión y nos va a poner, digamos, castigo. No todo mensaje.
Todo mensaje que viene de Dios, escúchalo bien, te lleva a Dios, te lleva a mirar a Dios, te lleva a poner tu atención en Él. El mensaje de hoy, mi hermano, el mensaje de hoy está centrado en tus necesidades, está centrado en ti, está centrado en lo que tú andas buscando, está centrado en tus intereses y no está centrado en Cristo. El mensaje de Dios, cuando el mensaje es de Dios, cuando el mensaje te lleva a Cristo el Señor, cuando el mensaje te lleva a olvidarte de ti, a ponerte y postergarte y ponerte en segundo lugar y privilegiar a Cristo y poner a Cristo en el primer lugar, de priorizarlo y vivir para su propósito y para su reino. Eso es muy importante. Toda palabra de Dios debe desembocar en el gran propósito del Señor y en su reino, en la extensión de su reino y en que vivamos para su reino. Pablo dice, ya no vivo ya yo, sino que Cristo vive en mí. Pablo se olvidaba de sí. Vemos que en las cartas de Pablo, Pablo no habla de su familia, Pablo no habla de sus hermanos, quizás tenía familia, padres, qué sé yo, pero Pablo en sus cartas jamás habla de sí. Pablo jamás habla de lo que él ha logrado, de sus éxitos. No, Pablo todo el tiempo habla de Cristo. Para Pablo, Cristo era el tema fundamental. El hablar las cosas de Dios era lo fundamental para Pablo y para todos los apóstoles. Entonces, mi hermano, cuando tú escuches un mensaje por internet o donde tú seas, ve si habló a tu espíritu, no a tus emociones, a tu espíritu, a tu interior. Si el mensaje incomoda a tu carne, pero habla a tu espíritu, ese mensaje es de Dios. Acá hay otra característica. Ya lo dijimos, reprende, redarguye y exhorta. Todo mensaje te lleva a Dios, a mirar y privilegiar a Dios o a Cristo en primer lugar. Pero otra característica del mensaje de Dios, otra característica de la palabra de Dios es cuando el mensaje incomoda a tu carne, cuando el mensaje incomoda a tu yo, cuando el mensaje te incomoda a tu orgullo, cuando el mensaje que estás escuchando te incomoda, te desagrada, no está de acuerdo a ti. Ese mensaje de Dios. Porque la palabra de Dios es como la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Quiere decir que nuestra voluntad no es así. Mi voluntad no es agradable, mi voluntad no es buena y mi voluntad es imperfecta. Entonces, cuando la palabra viene de parte de Dios, habla a tu hombre nuevo que está dentro, que está creado según Dios, ese hombre nuevo que está dentro, que es Cristo el Señor, ese es el hombre nuevo, ese quiere todo lo de Dios, quiere la voluntad de Dios, quiere la reprensión de Dios, quiere el amor de Dios, quiere la bendición de Dios y también quiere la disciplina de Dios. Cuando tu carne está incomodada, ese mensaje viene de parte de Dios. Cuando ese mensaje te incomoda a ti, cuando ese mensaje no te agrada, esa palabra viene de parte del Señor. Cuando la palabra es de Dios, viene con la verdad bendita del Evangelio. Mi hermano, estoy invitando a que tú puedas reflexionar y medita si el mensaje que tú normalmente escuchas viene de Dios, si te confronta un cambio. Eso es muy importante. Toda palabra de Dios te confrontará al cambio, te llevará a cambiar, te llevará a pensar distinto. La palabra de Dios cambia tu mente, tu mentalidad, el cambio de mente, la forma de ver las cosas. Cuando tú sales de un lugar y vas pensando de un modo diferente como tú estabas pensando, significa que esa palabra viene de parte de Dios. No tanto que habló psicología, sino que habló a tu hombre nuevo, aquel que transformó tu mente. Pablo dice, no os conforméis a este siglo, no se amolden al modo de ser este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para que qué? ¿Para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando la palabra de Dios viene a sacarnos del modo de ser de este siglo, de no perseguir las cosas de este siglo y de no buscar las cosas de este sistema, las cosas de esta vida natural, este siglo, cuando dice Pablo, no conformáis a este siglo, significa no se amolden al modo de ser de esta era, de esta generación, no se amolden, sino que transfórmense por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cuándo se renueva nuestro entendimiento? Cuando oímos la palabra de Dios, entra en nuestros oídos y nosotros meditamos y consumimos el pan de vida eterna y pensamos de un modo diferente y la palabra de Dios va de acuerdo a Cristo. Como Cristo no cambia, las generaciones cambian, el tiempo pasa, pero Cristo es el mismo y su palabra es la misma.
nosotros vamos transformándonos en la imagen del Señor, como por el Espíritu del Señor en la misma imagen. Por lo tanto, cuando el mensaje es de Dios, cuando me lleva a cambiar, cuando me lleva a actuar como Él, cuando me lleva a tener su naturaleza, cuando me lleva a hacer su voluntad, aun si a mí no me agrada. La voluntad de Dios generalmente no nos gusta, pero tu hombre nuevo sí quiere agradar y sí quiere servir en la voluntad de Dios. Por lo tanto, tenemos que conocer las características fundamentales de la palabra del Señor en este tiempo. ¿Quiénes son realmente mensajeros de Dios y quiénes simplemente están hablando de la boca hacia afuera, no están hablando de parte del Señor? La palabra de Dios, escúchame, siempre te llevará a Dios, a mirarlo a Él, a preferirlo a Él, a incomodar tu carne, a incomodar tu yo, a incomodar tu orgullo, a incomodarte a ti y tú privilegiar a Dios. La palabra de Dios te redarguye, te exhorta, te motiva, también te bendice, también te dice, te anima, también te dice, vamos adelante, también. Pero no solamente es eso, que es lo que muchos buscan hoy. Simplemente hablar de las bendiciones y proyecta en Dios y planifica en Dios y sueña en Dios y hace esto aquí y ve por tu casa, que no digo que andar por una casa es malo, que ve por tu auto y que ve a conquistar y que ve a soñar y que vamos a expandirnos y que vamos a alcanzar y que vamos a ser millonarios y que vamos a ser empresarios. Y no estoy en contra de eso. Por eso no es el mensaje. Dios nunca me dijo que yo fuera empresario. Dios nunca me dijo que hiciera tal o cual cosa. Dios me dice a mí que tome su cruz cada día y me siga. ¿Cuándo sabemos que un mensaje es de Dios? Cuando va de acuerdo a Dios. Pablo dice en una oportunidad, dice que él predica a Jesucristo crucificado. Y esto lo digo llorando, que menosprecian la cruz de Cristo, que no hablan de la cruz de Cristo. Pablo lo decía llorando, ¿por qué? Porque ya estaban cambiando el mensaje, estaban predicando otro evangelio. Como una vez dijo un pastor, evangelio que no incomoda no es evangelio. Si el evangelio que te están predicando no te incomoda, ese no es evangelio, es cualquier otro asunto, pero no es el bendito evangelio. El bendito evangelio de Jesucristo nos incomodará, incomoda nuestra carne, así como Dios incomodó a Adán en el antiguo pacto. En la antigüedad, dice que vino la voz de Dios y Adán se escondió de la voz de Dios, o sea, de la palabra de Dios. Dice que la voz de Dios se paseaba por el huerto al aire del día y dice, Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán se escondió, se incomodó con la voz de Dios. Cuando viene la voz de Dios y nos incomoda y nos queremos esconder de la palabra del Señor, es porque Dios te está hablando y te está yendo a buscar. Más cuando tú quieres escuchar a otra persona, otra voz, no te va a incomodar esa otra voz, te va a gustar. La voz de Dios nos llevará a Él y a ordenar nuestras vidas. Esa es otra característica de la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llevará a ordenar nuestras vidas. La palabra de Dios te ordena. La palabra de Dios te santifica. El Señor le dice a los discípulos, vosotros por mi palabra estáis limpios. O sea, la palabra de Dios nos santifica. ¿Y qué significa que la palabra de Dios nos santifica? Que nos purifica, que nos limpia, que aparta de nosotros las impurezas, que quita de nosotros las escorias. Esa es la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios viene como espada a quitar todo lo que no es de Él. Allí tú sabes que esa palabra es de Dios. Cuando atraviesa, dice que la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, en el capítulo 4 o 5, dice que la palabra de Dios discierne los pensamientos del corazón. Dice que penetra hasta partir el alma y llega al espíritu. La palabra de Dios penetra tu corazón porque es como espada. Escucha hoy día, mi hermano, estoy hablando de parte del Señor para que tú prestes oído. ¿Qué tú estás escuchando? Hoy yo he visto mucho por internet, igual que tú, que hay muchos predicadores y que hablan muchas cosas, pero no todo mensaje es de Dios, aunque tenga un versículo bíblico al lado. Muchos se han vuelto coaching motivacionales y hablan otras cosas y no la palabra de Dios. Hoy día yo te digo como siervo del Señor, mi hermano, y sin ánimo de quedar bien contigo, escucha la palabra de Dios, la que te exhorta, la que te corrige, la que te disciplina, la que te reprende, la que también te bendice, la que también te habla con amor, pero te llevará a un cambio. El libro de los Hebreos dice que Dios es un Padre y por cuanto Él nos ama, Él nos corregirá con vara.
Dice que si no recibimos castigo, somos bastardos. Pero no somos bastardos. Nosotros tenemos un Padre que nos ama y que nos disciplina. Él es un Padre que nos disciplina. Esta es la bendita palabra de Dios, mi hermano. Pon atención a lo que Él te quiere comunicar en este momento. Estas son las características del mensaje. Yo tenía ahora otro mensaje aquí escrito para compartirte. Pero Dios ha inspirado este día mi boca para decirte, escucha bien la palabra de Dios. Cuando es la palabra de Dios se va a cumplir en algún minuto. Cuando alguien te profetiza algo, esa profecía se va a cumplir. Y si esa profecía no se cumple, no vino de Dios. No vino de Dios, vino de ese hermano que quería decirte cosas, que quería hacerse pasar por un espiritual, que quería demostrar que tal vez tiene algún don profético. Pero eso no fue así. Escucha bien lo que Dios te está diciendo en este día. Pon atención a lo que Él te está comunicando. Abre bien tus oídos. Que no te distraiga nada ni nadie de la palabra de Dios, mi hermano. Tu deber es conocer las Escrituras. Conoce las Escrituras para que cuando te prediquen, ve si estás de acuerdo en lo que está escrito allí. No sea que te engañen, mi hermano. Mateo 24, lo que más el Señor dice en Mateo 24, mirad que nadie os engañe. Así dice. Lo dice repetidas veces. Mira que nadie os engañe, mira que nadie te engañe. ¿Por qué? Porque vendrán muchos, dice, amadores de sí mismos, que se volverán a las fábulas y hablarán otras cosas, hablarán de su propio corazón. No, mi hermano, nosotros los hijos de Dios, los siervos de Dios que estamos, que el Señor nos ha encomendado la palabra, quiero decirte que vamos a hablar lo que Dios nos diga. No te estoy hablando hoy día de mi propio corazón porque tenía otra cosa que decirte. Porque puedo decirte muchas cosas a través de este lugar, a través de este medio, pero te estoy diciendo otras cosas hoy. Yo quiero decirte, mi hermano, que nosotros debemos hablar lo que Dios nos diga. No te hablo de mis heridas. Hoy yo he visto muchos que cuando están predicando hablan que tienen molestia con tal o con cual y empiezan a decirle cosas a las personas. Porque están heridos, están molestos. Yo ocupo los púlpitos para eso. Para eso no es el púlpito, mi hermano. Los púlpitos son para comunicar la palabra de Dios. Por eso, mi hermano, cuando tú estés escuchando, ve qué te está diciendo. Hoy yo he visto muchos que dicen cómo encontrar a la pareja perfecta, cómo encontrar al esposo, a la persona correcta, o al esposo perfecto, al esposo correcto. Y otros mensajes que no son la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que eso no se puede enseñar en algún minuto, pero ocupan eso simplemente para cautivar tu atención, pero no para hablarte de la palabra de Dios, ni llevarte al reino, ni que vivas para su reino. Simplemente para cautivar los temas de intereses, pero no los intereses de Dios. Escúchame, la palabra de Dios revela los intereses de Dios. Lo repito, cuando la palabra es de Dios, revela los intereses de Dios. ¿Y cuáles son los intereses de Dios? Su reino, su propósito, Cristo. Esos son los intereses de Dios. No es que Dios no esté preocupado de nuestra vida natural, claro que sí, pero ¿qué nos dijo el Señor al comienzo de toda esta historia cuando Él inició su ministerio en Mateo capítulo 6, versículo 33, que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas? Todas estas cosas, ¿cuáles son estas cosas? La comida, el vestido, las cosas naturales, las cosas de este siglo, las cosas que necesitamos para vivir en la vida natural, cotidiana. Pero Dios nos está invitando a privilegiar el reino. Vean que ese es el interés de Dios, el interés de Cristo. Buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa su justicia? Buscar su propósito, buscar la voluntad del reino, buscar la voluntad de Dios, que va de acuerdo a Dios. ¿Cuándo es la voluntad de Dios? Cuando va de acuerdo a Él, cuando va de acuerdo a su reino, cuando va de acuerdo a su propósito y su obra. Esa es la palabra de Dios. Espero, mi hermano, que tú estés escuchando cuál es el mensaje que Dios quiere comunicarte en este día. Te prometo, tengo otras cosas que decir aquí. Había preparado otra cosa, pero el Señor me inspira este día para decirte: escucha bien la palabra de Dios, escucha bien cuando yo te hablo, dice el Señor. Escucha bien cuando ministro tu corazón. La palabra de Dios siempre va a hablar de tu corazón, va a hablarte a lo que tú estás pasando. Esa es la palabra de Dios. Cuando tú estás pasando situaciones, adversidades, y ahí viene la palabra de Dios a motivarte, a decirte que está contigo, a decirte: mira, haz esto y deja de hacer esto otro. Esa es la palabra de Dios. Cuando el hermano que está predicando no conoce tu realidad y viene una palabra de Dios a aplicarse en tu realidad, Dios te está ministrando. Ahí sabemos que es la palabra de Dios. Cuando el predicador no conoce tu realidad y viene y te comparte un mensaje, tienes que saber que Dios te está hablando allí. Discierne, mi hermano. Hoy es el tiempo del discernimiento.
hoy en el año 2024, en los años que vienen de aquí en adelante, es el tiempo del discernimiento, es el tiempo de la madurez, es el tiempo de contemplar las cosas de lo alto, es el tiempo de discernir cuando las cosas vienen de parte del Señor y cuando vienen de parte de alguien más. Pon atención, escucha la voz del Señor. Mis ovejas oyen mi voz y no siguen a los extraños. No sigas palabras extrañas. No, mi hermano, no sigas palabras extrañas. Hay tanto que decir humanamente. Hay tanto que decir humanamente. Yo puedo decirte muchas cosas hoy día, pero estoy compartiendo lo que Dios me inspira en este minuto decirte. Es el tiempo del discernimiento, es el tiempo de la madurez. Nosotros cuando éramos niños creíamos en Santa Claus, acá en Chile el viejo Pascuero o Santa Claus, no sé cómo tú lo conocerás. Cuando éramos niños creíamos en eso. Creíamos que nos traía regalos, creíamos, porque éramos niños. Porque un niño todo lo cree cualquier cosa. Pero una vez que fuimos creciendo, nos dimos cuenta que tal hombre no existe y que los regalos no los trae Él. Una vez que tú fuiste creciendo, es tiempo de crecer, mi hermano, de madurar espiritualmente para que venga discernimiento de Dios sobre tu vida. Ejercítate en lo bueno y en lo malo, ejercítate, dice el apóstol Pablo a Timoteo, ejercítate para la piedad. Nosotros que consumimos, dice Hebreos 5, la palabra de Dios, tenemos por el uso ejercitado entre el bien y el mal. Aliméntate de la palabra de Dios, lee la escritura, escucha palabra de Dios, escucha un mensajero de Dios. Eso te va a dar discernimiento espiritual y madurez espiritual. Crece, madura espiritualmente para que tengas discernimiento y puedas discernir si aquel da un mensaje de Dios o si aquella o aquel no da un mensaje de Dios. Escucha, mi hermano, este día. Habla a tu corazón. Aprende a ir a la intimidad con Dios para que te revele el sonido de su voz. No tanto oírlo audiblemente, sino cuando Él ministra a tu corazón. Sino cuando Él nos habla. Sino cuando se acerca a nosotros para decirnos cosas. Cuando habla a nuestro corazón, a nuestro espíritu. Cuando Él quiere ministrar aquellas áreas de tu vida que no están bien. Esa es la palabra de Dios. ¿Cuándo es la palabra de Dios? Cuando Dios empieza a meterse en todas las áreas de tu vida que no están bien. Cuando tú mal administras como esposa, cuando tú mal administras como esposo, cuando tú mal administras como madre, cuando tú mal administras como padre, Dios se quiere meter en esas cosas. Que Dios no se mete en esas cosas. Ese es el mensaje de hoy, que Dios te deja a ti. No, mi hermano, Él es el Rey de Reyes. El reino de Dios tiene que entrar en todas las áreas de nuestra vida. Así es la palabra de Dios. Vosotros por mi palabra estáis limpios. ¿Y de qué lo limpió la palabra de Dios a los discípulos? ¿De qué los limpió? Así dice Juan 15. Vosotros por mi palabra estáis limpios. ¿Limpios de qué? ¿Y limpios para qué? La palabra de Dios nos ordena todas las áreas de nuestra vida. Nos santifica, nos purifica. Pablo dice que hemos sido bautizados en el lavamiento del agua por la palabra. Así dice, en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra tiene un gen como un detergente que nos limpia, nos santifica, nos lava. La palabra de Dios nos lava. Deja que la palabra de Dios te lave y te limpie, mi hermano. Amén. Espero que este mensaje sea de gran bendición para tu vida. Espero que Dios te ministre a lo profundo de tu corazón en este día. Escucha la palabra de Dios. Escucha, mi hermano, escucha lo que Él te dice. Amén. El Señor te bendiga.